Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha despertado la curiosidad de muchísimos de ustedes, nuestros seguidores. Hablaremos de dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. Y lo que vamos a desvelar hoy es una confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de por qué Demet Özdemir, la talentosa y carismática actriz turca, ha confesado que ya no va a fiestas sin Can Yaman. ¿Qué hay detrás de esta declaración? ¿Es una simple amistad, o hay algo más que está moviendo los hilos? Antes de empezar a desgranar todos los detalles, les recuerdo como siempre que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Sería genial tenerlos dentro de esta comunidad. Ahora sí, entremos de lleno en esta noticia que ha revolucionado las redes sociales y ha generado un torbellino de especulaciones. Demet Özdemir, a quien muchos conocemos por su increíble talento en series como Erkencikus, donde compartió protagonismo precisamente con Can Yaman, ha sido noticia recientemente por unas declaraciones que han puesto el foco sobre su vida personal y, sobre todo, sobre su relación con Can Yaman. La confesión en cuestión, que ha sido recogida por varios medios y ha circulado como la pólvora, viene a decir algo así como que ella ya no asiste a fiestas sin él. Imaginen el revuelo que esto ha causado. Para entender la magnitud de esta afirmación, debemos recordar la química que Demet y Can desprendían en pantalla. Su conexión era tan palpable, tan magnética, que para muchos espectadores la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó por completo. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo transmitía una complicidad que alimentaba los sueños de millones de fans que deseaban verlos juntos también en la vida real. Y es precisamente ese legado de pareja ideal, lo que hace que cualquier declaración sobre su relación actual tenga un peso especial. Cuando Demet Özdemir confiesa algo así, no es solo una frase lanzada al aire. Es una declaración que viene cargada de contexto y de expectativas. Es la confirmación para algunos de que esa chispa que veían en pantalla nunca se apagó por completo. Para otros, es una muestra de una amistad profunda y sólida que ha perdurado a pesar de las circunstancias. Y seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, las amistades tan cercanas entre hombres y mujeres a menudo son escrutadas con lupa, ¿verdad? Siempre hay esa pregunta flotando en el aire, ¿será algo más? Vamos a analizar un poco qué podría significar esta confesión. Primero consideremos la posibilidad de una amistad muy fuerte. Demet y Can trabajaron juntos en un proyecto que los catapultó a la fama internacional. Compartieron horas interminables en el set, se apoyaron mutuamente en el proceso creativo y, sin duda, crearon un vínculo especial. Las experiencias compartidas, especialmente aquellas de gran intensidad como el rodaje de una serie exitosa, suelen forjar amistades muy duraderas y significativas. Quizás para Demet, salir a eventos sociales sin la presencia de Can se ha vuelto menos agradable o seguro, o simplemente menos divertido. Si ambos son amigos íntimos y comparten un círculo social similar, es natural que busquen la compañía del otro en ciertos eventos. La vida social puede ser agotadora, y tener a un amigo de confianza a tu lado puede hacerla mucho más llevadera, especialmente cuando se es una figura pública y la atención está siempre presente. En este sentido, la confesión podría interpretarse como una señal de que Can se ha convertido en su compañero de batalla en el circuito social, alguien con quien compartir la experiencia, desahogarse y disfrutar de momentos de distensión en medio de agendas apretadas y constantes miradas ajenas. Pero claro, el corazón y la imaginación de los fans siempre quieren ir un paso más allá. Y aquí es donde entra la especulación sobre un posible romance. La forma en que lo ha dicho, la implicación de que su presencia es casi una condición para que ella disfrute de una fiesta, puede interpretarse como un indicio de sentimientos más profundos. Quizás para Demet, las fiestas son más especiales, más emocionantes o simplemente más tranquilas cuando Can está allí. Podría ser que ella sienta una mayor conexión, una seguridad especial o incluso una atracción que la impulsa a buscar su compañía. Las series turcas y en particular Erkencikus nos dejaron con la fantasía de una relación que muchos no querían que terminara. Verlos juntos en la vida real, aunque sea en el contexto de una amistad, alimenta esa fantasía y mantiene viva la esperanza de un posible noviazgo. La frase "ya no voy a fiestas sin él" puede sonar como una de
Declaración de dependencia emocional, una que puede tener connotaciones románticas. Es como si su presencia le añadiera un ingrediente esencial a la diversión, una que solo él puede aportar. ¿Será que Can Yaman es su chispa, la persona que ilumina sus noches? Además, hay que tener en cuenta el factor de la asterisco fama y la presión mediática. Ser una celebridad implica estar constantemente bajo el escrutinio público. Los paparazzi, los rumores, las cámaras que no perdonan, todo eso puede ser abrumador. Si Demet y Can tienen una relación de amistad muy estrecha, es posible que se sientan más cómodos y protegidos el uno del otro en entornos públicos. La presencia de Can podría ser una forma para Demet de sentirse más segura y relajada en situaciones sociales donde sabe que será el centro de atención. Es como tener un equipo en esos eventos, alguien con quien compartir las miradas curiosas, las preguntas indiscretas o simplemente la intensidad del ambiente. En este contexto, no ir a fiestas sin él podría ser una estrategia de autopreservación, una manera de navegar el complicado mundo de la fama con un aliado de confianza a su lado. Es como decir, cuando estoy con él, el mundo exterior se vuelve un poco menos intimidante. Otra perspectiva a considerar es el tipo de fiestas a las que se refiere. Si son eventos de la industria del entretenimiento, galas, estrenos de cine o televisión, es común que las parejas o amigos cercanos asistan juntos. Para Demet quizás estas fiestas no son solo momentos de ocio, sino también oportunidades para hacer contactos, promocionar proyectos o simplemente mantener su imagen pública. Y en ese contexto, tener a Can a su lado podría ser una decisión estratégica o simplemente una preferencia para sentirse más a gusto y proyectar una imagen de cercanía y complicidad, algo que siempre funciona bien en el ámbito mediático. Si ambos están trabajando en proyectos similares o son figuras prominentes en la misma industria, asistir juntos a eventos podría ser visto como una forma de apoyo mutuo o incluso como una manera de optimizar su presencia en estos círculos. La colaboración en eventos sociales podría ser vista como una extensión natural de su exitosa colaboración profesional. Lo interesante de esta confesión es que Asterisco no nos da una respuesta definitiva, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que la hace tan fascinante. Deja abierta la puerta a la interpretación, permitiendo que cada uno de nosotros llene los espacios en blanco con nuestras propias suposiciones y deseos. ¿Es una amistad platónica de esas que se forjan con el tiempo y las experiencias compartidas? ¿O es el inicio de algo más, una relación que se está gestando a fuego lento y que ella, de alguna manera, está anunciando a su manera? La ambigüedad es un arma poderosa en el mundo del entretenimiento, y esta declaración juega con esa ambigüedad a la perfección. Recordemos también que la vida personal de los famosos a menudo está sujeta a un intenso interés público, y a veces, las declaraciones pueden tener múltiples intenciones. Podría ser una forma de avivar la llama del interés mediático, mantener la atención sobre ellos como dúo, algo que, seamos sinceros, suele ser beneficioso para sus carreras. O quizás simplemente es una expresión sincera de lo mucho que valora la compañía de Can, y de cómo él hace que sus experiencias sociales sean mejores. En un mundo donde la atención mediática puede ser una moneda de cambio, una declaración de este tipo puede ser una forma calculada de mantener la conversación activa, generar titulares y, en última instancia, mantener a su público comprometido. Lo que sí es innegable es que Demet Özdemir y Can Yaman tienen una conexión que ha cautivado a millones. Ya sea amistad o algo más, la idea de que Demet sienta que las fiestas son incompletas sin Can es una imagen poderosa. Nos habla de una dependencia, de un afecto, de una comodidad que va más allá de lo superficial. Y en un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras y superficiales, encontrar a alguien cuya presencia sea tan significativa como para influir en tus decisiones sociales es algo digno de mencionar. Esta dependencia, ya sea emocional, social o incluso profesional, habla de la profundidad del vínculo que comparten, un vínculo que trasciende la pantalla y se adentra en sus vidas cotidianas. Los medios de comunicación han interpretado esto de diversas maneras. Algunos titulares hablan de amor secreto, otros de amistad inquebrantable. Lo cierto es que la frase en sí es lo suficientemente ambigua como para permitir ambas lecturas, y es probable que esa ambigüedad sea parte de la estrategia, ya sea consciente o inconsciente. Cuando se es una figura pública, cada palabra cuenta, y cada declaración puede generar un universo de interpretaciones. La prensa sensacionalista prospera con este tipo de declaraciones, amplificando el misterio y alimentando las especulaciones. Para muchos fans de Erkencicus esta confesión es una especie de asterisco regalo.
Es la confirmación de que en el fondo, la magia de su conexión perdura. Es revivir un poco de la ilusión que sentían al verlos juntos en la pantalla. Y es natural que así sea. El arte y en este caso las series de televisión, tienen el poder de crear personajes y relaciones que nos tocan el corazón y nos hacen soñar. La posibilidad de que su química en pantalla se haya traducido en una conexión en la vida real es algo que muchos seguidores han anhelado desde el principio. Esta declaración para ellos es una señal de esperanza, un guiño a la fantasía que crearon juntos. En resumen, Demet Özdemir ha hecho una declaración que ha puesto a todos a especular sobre su relación con Can Yaman. Ya sea que esto signifique una amistad profunda y protectora, o el indicio de sentimientos románticos, lo que queda claro es que la compañía de Can es para ella muy importante, hasta el punto de condicionar su asistencia a eventos sociales. Esta confesión ha avivado la llama de la curiosidad y ha vuelto a poner sobre la mesa la química innegable entre estos dos actores turcos. El tiempo dirá si esta es solo una etapa de amistad muy fuerte o si es el preludio de algo más. La incertidumbre es precisamente lo que mantiene a la audiencia cautivada, esperando el próximo capítulo de esta intrigante historia. La verdad, como suele suceder en el mundo del espectáculo, podría estar en algún lugar intermedio, o quizás, solo el tiempo y sus propias decisiones nos lo revelarán. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Hemos desgranado esta interesante confesión de Demet Özdemir y hemos explorado las posibles interpretaciones. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del corazón y la fama de nuestros queridos actores turcos. Hemos intentado ofrecerles una visión completa, considerando todas las aristas de esta noticia que tanto revuelo ha causado. La belleza de estas situaciones radica en la complejidad de las emociones humanas y en la forma en que se manifiestan en el ojo público, especialmente cuando se trata de dos figuras tan queridas. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que hay detrás de las palabras de Demet? ¿Una amistad sólida, un apoyo mutuo en el vertiginoso mundo de la fama, o quizás los primeros susurros de un romance que podría estar floreciendo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son valiosísimas y enriquecen enormemente este espacio. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para el crecimiento de nuestro canal. Compártanlo con sus amigos, familiares, con quien creen que le pueda interesar esta noticia. La difusión es clave para que más personas se unan a nuestra comunidad de fans y conocedores del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse los próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas, análisis y noticias exclusivas preparadas para ustedes. Nos vemos muy pronto con más novedades y análisis. Cuídense mucho.